Diego González, de la congregación allí en Portobelo, a cada uno de los hermanos y hermanas que componen esta hermosa congregación, a nuestra hermana Gabriela, nuestra directora de escuela dominical local allá en Portobelo, a su equipo de trabajo, a cada uno de los niños y adolescentes que están conectados en este culto muy hermoso, Semillitas para Cristo, un culto de carácter misionero. Una gran bendición encontrarnos en esta noche y realmente saber cada día que Dios los ha bendecido, Dios los está prosperando. La iglesia en Portobelo es una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que cada día va creciendo, y con la ayuda del Señor yo sé que Dios los va a seguir bendiciendo, y a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis que puede haber en el mundo, hay un Dios fuerte que nos sostiene y se llama Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Amén. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Yo quisiera orar en esta noche para que Dios nos hable, para que Dios nos bendiga. He preparado un tema que se llama Conservando los principios de la enseñanza cristiana. Conservando los principios de la enseñanza cristiana. Y vamos a orar al Señor para que Dios nos hable y Dios derrame grandes bendiciones en cada una de nuestras vidas. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hermosa noche, te doy gracias por la gran bendición que tengo de predicar tu palabra del Señor a los hermanos allá en Portobelo, a cada niño, adolescente, a cada amigo también que se ha conectado a través de esta plataforma. Señor, que nos están escuchando a través de las redes sociales, que seas tú hablando a nuestra vida, fortaleciéndonos. Y Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que llegue a cada corazón, a cada vida, Señor. Permítenos no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bueno, conservando los principios de la vida cristiana. Los primeros cristianos comenzaron la predicación del Evangelio después de la ascensión de Cristo. Iglesia en Portobelo, hay que tener en cuenta que la iglesia primitiva fue de descendencia judía, o podríamos llamar más bien israelita, conservando y llevando una secuencia de la promesa que Dios hizo allá en Génesis capítulo 3, el versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Como conocemos, esta promesa de Dios se refería a Cristo. Y cuando Dios hizo matar a un cordero inocente para vestir a dos culpables, quiere decir que hubo una muerte para justificar a dos culpables. Dice la Biblia que Abel conservó y fue consecuente con esta promesa al traer al altar el cordero, consciente de que sólo así se justificaría el hombre ante Dios. Eso lo encontramos en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 11, el verso número 4. Dice la Biblia: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice la Biblia, aún habla por ella. Gloria a nuestro Dios. Enoc, al caminar con Dios, claramente refleja su fe, conservando la enseñanza de parte del Señor, dando testimonio de llevar en su corazón el plan de Dios. El libro de Génesis capítulo 5, del verso 21 al 24, dice la Biblia: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento habla también acerca de Enoc. En Hebreos capítulo 11, el verso 5 al verso 6, dice la Biblia: por la fe, Enoc fue traspuesto para
usó Dios. Y antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe. Miren lo que dice la Biblia, estimados hermanos, niños, adolescentes. Pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Es decir, recordemos que Enoc fue padre del hombre que más duró en el mundo. ¿Cuál fue el hombre que más duró en el mundo? Matusalén, ¿no? ¿Verdad? Abuelo de Lamed y bisabuelo de Noé. Dice que cuando la tierra comenzó a corromperse, Dios encargó a un hombre llamado Noé construir el arca. Y la orden se la da a un hombre que lo vio apto para conservar el desarrollo divino. Alguien dijo, por increíble que parezca, en aquel tiempo solo un hombre y su familia continuaron adorando a Dios. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Amén. Noé, por su fidelidad y obediencia a Dios, lo salvó a él y su familia, colocando en marcha el gran propósito de Dios. Génesis capítulo 6, el verso 8 y el verso 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, miren lo que dice la Biblia, con Dios caminó Noé. ¿Cuántos queremos caminar o seguir caminando con Dios en esta noche? Gloria al Señor Jesús. Eso es muy importante. A pesar, miren, esa parte es interesante. A pesar del diluvio y de la torre de Babel, la gente siguió pecando. Sin embargo, un puñado de personas continuó el sentir de Dios. Y uno de ellos, ¿quién fue? Fue Abraham. Dios se apareció ante Abraham y prometió hacer de su descendencia una gran nación. Recordemos la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, dice la Biblia, que permaneció fiel y dio prueba de vivir una vida de fe. Gloria a Dios. Abraham no solo fue un hombre de fe, sino, ¿qué hizo? Lo transmitió a sus descendientes, a Isaac, a Jacob y a otros, según Hebreos, el capítulo 11, el verso 1 y el verso 2. Hay que destacar las recomendaciones que Dios hizo a Israel. En Deuteronomio, gloria a Dios, el capítulo 6, del verso 1 al verso 9. Todos estos hombres, miren, la Biblia dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis, ¿qué cosa? Por obra. El Señor no solamente quiere que aprendamos la palabra de Dios, sino que la pongamos o la hagamos en práctica en cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Entonces, y que mandó que enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomar. Entonces, recordemos que todos estos hombres y mujeres que estamos viendo a través de la historia conservaron consecuentemente las grandes promesas del Señor. Y como sabemos, todas se cumplieron en Cristo. Gloria a Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, dice la Biblia en Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria a nuestro Dios. Entonces recordemos que Jesús abandona Nazaret, el pueblo donde se crió él, para empezar su ministerio terrenal, después que Juan el Bautista lo bautizara en el río Jordán. La Biblia dice que cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, quiere decir que todo lo que se dijo de él con respecto a la simiente de la mujer, ¿se había dónde? Cumplido en Jesús. Gloria a nuestro Dios.
Las bienaventuranzas de Jesús se destaca como uno de los grandes sermones. Comienza describiendo las características que busca en sus seguidores, porque Dios tiene reservado algo especial para sus seguidores. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros? Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miren, cada característica se encuentra en Jesús mismo. Él es nuestro modelo. Y qué bueno en esta noche, también los niños y adolescentes que están con nosotros. Jesucristo sigue siendo nuestro modelo. Gloria a nuestro Dios. Y todos los discípulos fueron uno de esos seguidores. A ellos se les llamó por primera vez, dice la Biblia, cristianos en Antioquía, en Hechos capítulo 11, el verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice la Biblia? Cristianos, por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, el verso 28, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro, capítulo 4, el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Gloria a nuestro Dios. Entonces, vemos a hombres como Esteban, que conservaron los principios y la enseñanza cristiana, como cuando lo explica en ese poderoso sermón, donde demostró el alcance que tenía de la doctrina de Cristo, incluso que hasta su vida la dio, miren, convirtiéndose en un mártir de aquellos tiempos de Esteban. Enseñaba que el cristianismo no podía ser limitado por el judaísmo y que la enseñanza de Moisés se consumó ¿en quién? En Cristo. Gloria a nuestro Dios. Y eso es muy importante en esta mañana, en esta noche pensar. La muerte de Esteban no fue en vano. Miren, nosotros nos damos cuenta, miren, pensemos un poco en toda esta historia que estamos nosotros redactando y vemos el viaje evangelístico de Felipe, por ejemplo, la misma conservación de Saulo, el viaje misterioso de Pedro, cuando se fundó la iglesia de Antioquía, el viaje mismo de Pablo, de Tarso a Antioquía, a Asia Menor, vía Chipre, a Europa, a Asia Menor, a Éfeso, a Roma. Miren, todos estos hombres de Dios, ¿qué cosa? Conservaron los principios de la enseñanza de Cristo. ¿Se recuerdan cuál era el tema? Conservando los principios de la enseñanza cristiana. Todos estos hombres que hemos visto a lo largo de toda esa historia conservaron los principios de la enseñanza de Cristo. ¿Cristiano quién es entonces? Es el hombre de Cristo que anda en las esferas celestiales. Que estamos aquí en la tierra, pero no somos de la tierra. Somos peregrinos, pero nuestros principios, todo lo que nosotros somos, realmente son... Miren, yo en estos días conversaba con una persona y hablando un poco de la vestimenta y le decía, bueno, el hecho no es darte una serie de reglas para que tú las cumplas, sino que el que ama a Cristo tiene vida cristiana. Gloria a nuestro Dios. El que ama a Cristo conserva y cada día en su vida le gusta agradar día a día a Dios. Allá en el trabajo agrada a Dios. Allá en el estudio le agrada a Dios. En cualquier instancia en que se encuentra le agrada a Dios. Puede ser que no lo vea nadie, pero qué importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor Jesús. Cristiano entonces es el hombre de Cristo que anda en las esferas celestiales. ¿El evangelio qué es, estimado hermano, niño, adolescente, padre de familia? El evangelio es un estado de vida. No es, gloria a Dios, no es seguir una serie de requerimientos, no. Es un estado de vida, es vida cristiana. Cuando un cristiano vive el evangelio, está conservando los principios de la enseñanza cristiana y así será un modelo para ¿quiénes? Para la familia, para los hijos. Padre de familia,
el mejor sermón que podemos proclamar a nuestros hijos es nuestra vida transformada. Gloria a Dios. Es una vida transformada. Es una vida en la cual nosotros podemos reflejarla. No solamente hablando mucho, sino haciendo una praxis, una práctica de vida cristiana. Desde el momento en que levanto, en el momento que le oro al Señor, cuál es mi comportamiento con mi esposa, cómo trato, cómo trato a mis hijos. Miren, ahora que estamos con nuestros hijos más tiempo en casa, cómo es el trato también en nuestra iglesia, gloria al Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que pensar que más enseñanza le damos a nuestros hijos con lo que hacemos que con lo que mismo decimos. Así que en esta noche quisiera decirles a cada uno de ustedes que así como cada uno de estos hombres de Dios, desde el mismo Adán, desde cada uno de los que vemos, desde el mismo Abel, cada uno de ellos, desde el mismo Enoc, desde el mismo Noé, del mismo Abraham, gloria al Señor Jesús, desde el mismo Jesús que nos enseñó, los mismos apóstoles, el mismo Pablo, los mismos hombres de Dios que estuvieron a lo largo de la historia cristiana, conservaron, gloria a Dios, los principios de vida cristiana. Nosotros también, el tiempo, ahora el protagonista de estos últimos tiempos se llama la iglesia del Señor. Todos los redimidos por la sangre de Cristo tenemos que conservar principios de vida cristiana, tenemos que demostrar al mundo en el cual nos encontramos, allá en Portobelo, donde ustedes también se encuentran, acá en Macharo, donde yo estoy, también demostrarle al mundo, a los vecinos, a la familia, que hay un Dios que cambia, que transforma, que da vida y vida en abundancia, que no es una serie, el Evangelio no es una serie de requerimientos, sino poder de Dios para salvación, gloria al Señor, y que realmente vale la pena seguir a Jesucristo y tenerlo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Será que ese mismo Dios que estuvo con estos grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia y conservaron principios de vida cristiana, de enseñanza cristiana, podemos también nosotros tenerlo en esta noche? Esos mismos principios podemos conservarlos nosotros. Estimado padre de familia, ese legado que usted le está dando a su hijo, la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos. Qué bueno dejarle una casa, un buen auto, tal vez. De repente una herencia física, pero ¿saben? La mejor herencia, el mejor legado que podemos entregar a nuestros hijos es la enseñanza, es la práctica, es la obediencia a ese único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que podamos enseñarle a amarle a Él, a servirle a Él con todo el corazón. Que ellos digan que así como mis padres se le sirvieron al Señor, que así como yo pude ver a mi madre, a mi padre, que sacaba un tiempo muy importante para servirle a Jesucristo, para ir a la iglesia, para orar al Señor, para hacer esos ayunos, esa vigilia, para cada día poder visitar, para poder hacer esa vida cristiana. Ellos tal vez no están con nosotros, tal vez ellos mueren en algún momento, pero yo quisiera también seguir ese legado. Yo quisiera servirle al Señor. Yo quisiera hasta el último día de mi vida seguir amando y sirviendo a ese Dios único y poderoso que se llama Jesucristo. Conservando, gloria a Dios, conservando los principios de esa enseñanza cristiana. ¿Será que en esta noche podemos junto con nuestra familia? Yo, miren, me agrada ver a cada una de las familias, a nuestra hermana, a cada uno de los hermanos, a Heidi, a la hermana Gabriela, a las hermanas Ordóñez, a cada uno, a la hermana Luz, a cada uno de los hermanos que se encuentran conectados, gracias al Señor, los niños del barrio 1, a la hermana Selena, a cada uno de los niños y adolescentes, a cada uno, a Stephanie, a cada uno de los niños también y adolescentes. Pero sé que sería, qué bueno que en esta noche usted se tome con sus hijos, con su padre, con su madre, y usted pueda decir: Señor Jesús, yo quiero seguir conservando esos principios de vida cristiana. Yo no quiero apartarme del amor de Dios, yo no quiero separarme de Él. Miren, en esta pandemia ha ocurrido algo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que han estado apartadas y se han allegado a los pies del Señor. Hay personas que tal vez durante mucho tiempo han estado lejos y hoy se encuentran cerca de Él. Familias enteras se han entregado a Jesucristo, pero también lamentablemente hay cristianos, hay gente en nuestra iglesia que se ha apartado del Señor.
Que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros en esta noche y que podamos decir, Señor, yo quiero conservar, a pesar de todo, esos principios de vida cristiana. Quiero convertirme en ese hombre, en esa mujer antorcha. Quiero ser realmente quiero ser cada día un instrumento útil en las manos del Dios único y poderoso que se llama Jesús. Vamos orando al Señor, estimado pastor Diego, vamos orando por las familias de Portobelo. Vamos a permitirle al Señor que Dios sobre y que esta palabra, si a través de los tiempos hubo hombres y mujeres que conservaron principios de vida cristiana, como a pesar de las grandes crisis, de los grandes diluvios, de grandes situaciones que hubieron a través de los tiempos, hubo hombres que mantuvieron su fe encendida. Yo creo que en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, hay una iglesia del nombre de Jesucristo allá en Portobelo también, que puede levantar esa antorcha encendida y declarar que uno es Dios todopoderoso, que hay un único Dios todopoderoso, que salva, que sana, que transforma con poder, y su nombre es Jesús. Vamos orando en esta hora por todas las familias allá en Portobelo y que Dios nos ayude a seguir conservando esos principios de vida cristiana, de enseñanza cristiana, a pesar de muchas cosas que sucedan en este mundo. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por la gran bendición que me has dado de poder predicar tu palabra, conservando los principios de la enseñanza cristiana. Ayúdanos, Señor, que el mundo no nos transforme, sino que nosotros podamos transformar el mundo con el poder del Evangelio.